Leah's Secret Boyfriend es otra serie de horror digital inspirada tanto en los antiguos juegos Flash como en la novela visual Doki Doki Literature Club y Lazy's Flash Games, creado por esta persona. Pueden ver su trabajo a través del link proporcionado en la descripción. La trama se centra en Leah, la protagonista de esta historia, quien debe asegurarse de que su romance permanezca en secreto, como sugiere el título del video. Sin embargo, nada es lo que parece ser. Sean bienvenidos a otro episodio aterrador. Esta es la historia de Leah's Secret Boyfriend. El video inicia con una pantalla de carga del juego que muestra la foto de una pareja, donde se nos presenta la historia. Conoce a Leah, una chica encantadora. Un día, el chico popular le confesó sus sentimientos a ella. Sorprendentemente, ella también sentía lo mismo por él. Ahora ellos están saliendo en secreto, ocultando su amor de esos curiosos compañeros de clases. Espero que nada salga mal. Ayuda a Leah en esta aventura de amor secreto. ¿Listo para el viaje? ¡Vamos! Desde la pantalla de carga nos lleva al menú principal, donde el jugador al presionar play se encuentra con 3 niveles. Limpiar la habitación de Leah, ayudar a Leah a hornear y encontrar al novio de Leah. Sin embargo, solo el primero está desbloqueado, así que el jugador selecciona esta primera partida. Entonces nos dice que los amigos de Leah vendrán a visitarla para un proyecto grupal que deben terminar. El jugador debe ayudar a Leah a encontrar sus cosas para que sus compañeros no sospechen de ella. El gameplay comienza con una lista de objetos que incluyen una foto de su novio, otra de ellos juntos, la sudadera del chico, y esto es lo que yo creo que dice, un diario y una carta de amor. El jugador explora la habitación localizando cada pertenencia. Al completar la tarea, el juego indica que se hizo un excelente trabajo permitiendo que Leah esconda los objetos y mantenga en secreto su relación frente a sus amigos. Pasamos al segundo nivel. Es el día de San Valentín y Leah desea sorprender a su novio horneándole algo especial. El objetivo consiste en estar alerta ante la presencia de su compañera de cuarto mientras cocina. Para completar esta tarea con éxito, el jugador debe llenar la barra en el lado derecho de la pantalla, indicando el progreso del objetivo. Leah, actuando como si estuviera lavando los platos frente a su compañera, aprovecha momentos de distracción para comenzar a hornear las galletas. El nivel concluye con éxito, anunciando: Leah ha terminado de hornear las galletas sin ningún problema gracias a ti. A partir de aquí, Leah irá a entregarle los dulces a su novio. Y una vez más, el jugador debe ayudarla a encontrarlo, sin que sus compañeros de clase se enteren. Ambos acordaron encontrarse en un lugar secreto. El jugador debe seguir el mapa para que el personaje llegue a su destino. Después de explorar los pasillos, finalmente encuentra el lugar. Al abrir la puerta, Leah presencia a su compañera de cuarto, llamada Rhea, entregarle un regalo a su novio. En ese momento, el video comienza a presentar errores, finalizando con un jumpscare, dejando la pantalla en negro. Posteriormente, la escena se repite, siendo Leah la que entrega el obsequio en vez de su roommate. El juego finaliza con la siguiente información: Leah y su novio podrán seguir disfrutando de su relación secreta sin problemas, presentándonos una vez más la misma foto de ambos personajes que vimos al principio en la pantalla de carga. Recuerden esta imagen, será importante para lo que viene a continuación. De esta manera concluye el juego. Entonces, nos muestran los objetivos que el jugador cumplió, divididos por cada nivel. Primer stage, encuentra todos los ítems. Segundo stage, completar el horneado, concluir la tarea sin que te atrapen. Tercer stage, encuentra al novio de Leah, deshazte de la impostora. Y abajo se puede ver apenas que hay un cuarto nivel. Cuando el jugador presiona en hacer clic aquí para más juegos, el aspecto de este cambia a algo más oscuro. En la lista se puede leer varias veces deshazte de la impostora. Regresamos a la pantalla principal, donde en la opción de selección podemos ver que hay un nivel secreto. Cuando el jugador lo elige, el video, una vez más, produce errores. Es en este momento que veremos la perspectiva de Rhea, o Rhea. El juego dice: es el día de San Valentín. Rhea quiere hornear galletas con su compañera de cuarto. Desafortunadamente, la roommate de Rhea ha desaparecido. Ayúdala a encontrarla. El jugador explora parte de la cocina, hasta llegar a la habitación de Leah. En el suelo, encuentra una foto tirada de Rhea y su novio. La imagen se encuentra sucia, con la cara de Leah pegada en el rostro de Rhea y algunas tachaduras. Rhea se asusta y detrás de ella aparece Leah con su aspecto deformado. La escena se corta y pasamos a la siguiente, donde se informa que el jugador encontró a Leah y ahora ambas podrán hornear galletas juntas, concluyendo con el video.
Siento que esta historia se puede interpretar de varias maneras dependiendo de cada persona. Lo que yo comprendí del contenido es que Leah estaba obsesionada con el novio de su compañera de cuarto, lo que la llevaba a mantener esta situación en secreto. La protagonista se reflejaba a sí misma a través de la relación de Rhea. Si bien al principio nos dicen que ellos confesaron sus sentimientos del uno al otro, personalmente siento que esto no es del todo cierto, por la proyección que ella manifiesta a lo largo del video. Por ejemplo, cuando Leah ve a su presunto novio con su roommate, al final del jumpscare, notamos que la misma situación se reproduce con Leah en lugar de Rhea, intercambiando los roles de ambas dentro de esa escena. Esto para mí simboliza el aspecto psicológico del personaje, revelando una realidad alterada. También debo destacar que esta es una obra de horror psicológico. Aunque Leah perciba a su compañera de cuarto como la impostora, la realidad es que Leah es la impostora en esta situación y probablemente no lo aceptaba. Al final, Leah acabó con la vida de su amiga. A lo mejor eso de ahora ellas pueden hornear galletas juntas simboliza algo más siniestro, como que Leah hizo galletas de Rhea, por ejemplo, o simplemente este mensaje lo colocaron en el juego para dejar una interpretación de lo que ocurrió después. El encuentro en el lugar secreto me dio a entender que posiblemente ella le dijo que tenía un obsequio para él y le parecía incómodo dárselo frente a sus compañeros de clase. Por eso quedaron en encontrarse. Curiosamente, tanto él como Rhea conocían este lugar, mientras que Leah necesitaba un mapa para llegar. Esto me hace pensar que ellos eran amigos, al menos desde la perspectiva de él. Entonces, mi teoría es esa. Una chica obsesionada con el novio de su compañera de cuarto a tal punto que llegó a verlo como su propio novio. Se vio obligada a mantener estos sentimientos en secreto. En un arranque de celos, sentía que su amiga se convirtió en su rival, a la que tenía que eliminar para quedarse con el chico. Sin embargo, esta es solo una teoría. Déjame en los comentarios cuáles son tus interpretaciones. Gracias por ver el video.